Hola, somos Yu y Patti. Juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, un podcast con buena onda en donde compartimos experiencias, reflexiones y profundizamos en algunos temas de la vida, siempre procurando algo de diversión. Te damos la bienvenida a esta que gracias a ti es la 4ª temporada. Hola, nos da muchísimo gusto saludarlos. Estamos muy contentas, muy emocionadas, porque no solo estamos empezando una nueva temporada, que ya es la 4ª, sino que además estamos celebrando que ya tenemos un año al aire. El podcast empezó en octubre del año pasado y la verdad es que ninguna de las dos nos imaginamos que íbamos a llegar hasta aquí. Pero todo esto ha sido gracias a ustedes que se dan un espacio para acompañarnos y escucharnos. Y te saludo de nuevo, mi querida Yu, ¿cómo estás? Hola Patti, pues muy bien y como muy contenta de poder iniciar este nuevo camino contigo. Sé que pues ya justo también por estos días vamos a cumplir un año de nuestro podcast. Entonces creo que ha sido pues sí, como un andar de muchas historias, tanto tuyas como mías, como muchas coincidencias, pero creo que la comunidad que se ha formado, pues no sé, como que a mí me da mucha ilusión cada vez que alguien me escribe y me dice, oye, ¿por qué no ha salido el episodio? Y ya le volvemos a explicar que es quincenal, o algunos comentarios que nos han dicho respecto a un tema en específico, ¿no? Y creo que al final del día, pues este proyecto es para conectar nuevamente, no solamente con cada uno de nosotros, sino yo lo he visto así, sino para volver a conectar conmigo. Y a veces lo veo como si fuera un tipo diario, ya sabes, o sea, me imagino un poquito de cuando esté viejita, ¿no? Como a mí la verdad se me van muchas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que yo te ha tocado a ti que te he dicho en broma, oye, esto sí lo dije, no, no me acuerdo. Entonces, siento que es como dejar una huella de toda el trabajo, tanto, no me refiero a lo que implica el podcast, ¿no? Sino el trabajo interior que hacemos ambas para ser pues unas mejores personas y poder llegar a contribuir, como bien siempre lo repites en cada episodio, de la manera más asertiva y también más linda que puede ser para este universo, ¿no? Entonces sí, estoy como muy contenta de poder iniciar nuevamente con las grabaciones. Así es, mi querida Yu, y el día de hoy, en homenaje a este año que estamos cumpliendo, platicábamos de hablar un poco sobre las historias y los libros que han impactado nuestra vida o que la han marcado. Así que bienvenidos al tema del día de hoy, que esperamos que de alguna u otra forma pueda contribuir o sembrar alguna semillita, y si no, simplemente que se den un tiempo de break para escucharnos. Así que empezamos el episodio y hemos platicado en muchos de los podcasts que ya están por ahí desde temporadas anteriores, cómo determinadas experiencias nos pueden marcar. Unas nos pueden marcar desde la inspiración, desde la alegría, desde dar pasos hacia una mayor conciencia y un estar más presentes en nuestra vida. Y otras nos marcan desde el aprendizaje, desde el dolor, desde procesos que debemos de pasar para avanzar y salir de ese dolor que nos haya podido causar. Y asimismo, creo que también aquellos que nos gusta o que disfrutamos de la buena lectura, o incluso se me ocurre ahorita, del cine, también hay muchas veces películas que te impactan y te llegan al corazón o te enseñan a ver la vida de una forma diferente, más abierta, con menos juicio, con mayor conciencia, con mayor presencia. Y creo, y yo sé que tú también lo crees,
que a eso venimos, a esta experiencia humana, a ir recolectando experiencias y aventuras que nos hagan ir creciendo de una forma integral, desde lo mental hasta lo emocional, lo espiritual y, por qué no, también lo físico. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué nos puedes contar, mi querida Yu? ¿Qué ha sido para ti alguna historia o algún libro que te haya impactado de manera fundamental o que haya sido un parteaguas en tu vida? Pues hay muchas, pero quisiera ahorita iniciar con, ahorita que decías sobre películas, hay, a mí me gusta mucho el cine desde hace mucho, mucho tiempo y creo que la gran parte de mi, pues, adolescencia y en la parte de la universidad, a veces prefería ir al cine que entrar a clases. Y creo que a veces las películas llegan a tu vida o los libros o las frases cuando más lo necesitas. Y creo que como bien lo dices, es como una manera muy, muy linda de acompañarte y muy linda de también de ser como una reflexión de lo que está pasando en tu, pues sí, en tu quehacer de, ¿sabes? De tu día a día. Entonces, hace, hace poco tiempo salió una película que justamente se llama Vértigo. Y sin espolear la película, ni mucho menos, hay muchas enseñanzas, ¿no? Y creo que la principal de aprendizaje que yo cuando la vi me dejó es como esta cuestión de conquistar tus miedos y ir al límite, porque básicamente la historia es de dos amigas que deciden ir a, pues, a escalar una antena muy alta en Estados Unidos. Y eso los lleva como, ¿sabes? Como a ir conquistando sus miedos, pero también a enfrentarse con la muerte. Hay una escena muy linda cuando estaba organizada el episodio que se me quedó muy en el alma porque a veces no nos damos cuenta, sobre todo cuando estamos como en circunstancias muy fuertes en la vida, ¿no? O sea que de repente vamos escalando como lo hacían estas chicas y a lo mejor vas perdiendo muchas cosas de ti, muchas herramientas, ¿no? Puede ser la salud, puede ser a lo mejor tu trabajo, ¿no? Y de repente estás hasta arriba tú sola o tú solo y te das cuenta que no hay nada más que tú y que solamente tú eres la persona responsable para salir adelante. O sea, hay una parte de la película que a mí se me quedó muy, muy grabada, que es justamente ella está en esta antena, imagínate, está en antena hasta arriba, no tiene comunicación con nadie y está herida, pero no tiene que comer, no tiene que, o sea, no tiene nada para, perdón, para tomar agua, para comer, etcétera. Lo único que tiene es a ella misma y una herida y la está rodeando un buitre. Y es muy fuerte porque ella decide que el buitre se acerque, o sea, sí, o sea, como sabes, como en esta cuestión de me voy a hacer la muerta para que se acerque y ella tener que luchar por su vida. Ya de ahí la trama, pues obviamente lleva como a muchas cosas, pero creo que justamente creo el mensaje que a mí me dejó es esto que a veces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta que en algunas ocasiones necesitamos uno, como dejarnos morir, ¿no? O sea, como lo que hemos platicado en otros episodios respecto a dejar a un lado tu ego y rendirte. Pero esa rendición no significa ya me voy a dar por muerte que me mate el buitre, no, sino al contrario, como decir, bueno, estoy en esta situación, ¿qué más me queda? Y cuando ellos se ven, o sea, cuando la chica ve al buitre y el animal la ve a ella, es como, sabes, como recordar esta fuerza animal que también nosotros tenemos y que a veces se nos olvida. O sea, esta instinto animal de supervivencia que a veces tenemos, ¿no? Cuando estemos en ese límite entre la vida y la muerte. Y justamente cuando terminé de ver esa película, yo estaba como en un momento como un poco, pues no débil, pero sí que se me había perdido, o sea, sí había perdido como la noción de lo fuerte que era. Y terminé de ver la película y Vulnerable. exactamente, ¿no? Esa vulnerabilidad que también que es como esta niña, ¿no? Que estaba en la cúspide y que solamente estaba ella, darte cuenta que también incluso en esos momentos tú puedes
sacar la fuerza y sacar la garra y salir adelante. Y siento que a veces la vida nos pone como estas pruebas, ¿no? O sea, para ellas era escalar una antena, tal vez para nosotros sea, ¿no? Cambiar de trabajo, moverte, ¿no? Lo que implica moverte. Y a veces eso ocasiona miedo. Y creo que a veces hasta se te llega a olvidar que que en otra circunstancia, en otra época, en otro tiempo, habías podido enfrentar esa situación, pero a veces se nos olvida. Se nos olvida que somos como seres que vamos evolucionando y se nos olvida a veces esa fuerza. Y yo me acuerdo que terminando la película, Pati, salí y lo que hice fue como escribir las cosas sí, escribir situaciones en las que yo había sido fuerte, ¿sabes? Y entonces cuando terminé la lista dije, o sea, fue como una sensación ay, ya está, me dio ganas de llorar. Fue una sensación como decir, mira todo lo que he logrado, ¿no? O sea, no me refiero a cuestiones tangibles, sino más bien me refiero a, pude salir de mi accidente, volví a caminar, otras circunstancias cuando era más joven, etcétera. Y de repente te das cuenta de lo fuerte que eres y de lo valiente y de lo resiliente que eres y creo que este tipo de película, al menos a mí, más allá de todo lo que implicaba, porque hay un trasfondo más allá también de perdón, de rendirte, de ser estratega, de no olvidarte de ti, ¿no? De recuperar tu amor, etcétera. Creo que fue una de las películas más recientes que fue así como un mensaje que aparte yo necesitaba, ¿no? Y al final es esto, es como a- a- puedes tener momentos en la vida que puedes tener muchas herramientas, ¿no? Para sacar una situación y hay otras en las que no, pero que no se nos olvide que nosotros somos esa luz que siempre buscamos a veces afuera y que lo más importante es como centrarte y no olvidarte de ti y de lo que tienes. Entonces, recientemente de las historias y de las aventuras que he visto en película ha sido esa que es Vértigo y que la recomiendo muchísimo porque creo que la mejor enseñanza de la vida es esta, como no rendirte, ¿no? O sea, incluso cuando la muerte esté tan cerquita y te esté rodando y esté volando a ti, no rendirte, ¿no? O sea, claro, yo sé que cuando ya viene y te dicen, amiga, ya te tienes que ir, pues incluso hacerlo de una manera honorable. Entonces, yo creo que fue de estas coincidencias o diosidencias o como se llame, un mensaje muy lindo para mí para decirme, sigue escalando. Sí, ahora que hablas precisamente de esa película, fíjate qué curioso que para el episodio yo me acordé de una que se llama 127 horas, que está basada en un hecho real de un chavo que se llama Aaron Ralston que queda atrapado en los cañones de Utah. Él es una persona súper deportista y demás y se va solo y ahí se queda atrapado, se le queda atrapado el brazo entre el cañón, o sea, no lo puede sacar y no va acompañado por nadie. Entonces empiezan a pasar las horas y por eso se llama la película 127 horas, porque es el tiempo que transcurre entre que él se queda atrapado ahí y tiene que empezar a, hablabas tú también de estrategia, de pensar cómo va a salir de ahí, porque nadie va a llegar a rescatarlo, está en un lugar donde no es visible. Y entonces la película, bueno, también sin espolearla como dices tú, es una película que te tiene todo el tiempo al límite porque es una circunstancia, pues ahora sí hablábamos en algunos episodios de que a veces esta situación de supervivencia es una fantasía de la mente. O sea, la estás creando tú, estás creando un nivel de estrés, de adrenalina, de cortisol, cuando no es necesario. Pero en esta ocasión es supervivencia real.
Y la conclusión a la que él llega es que tiene que ir a realizar una situación extrema, pero es la diferencia entre vivir o morir. Y no les voy a platicar qué es lo que pasa y qué es lo que hace para salir de ahí, pero él sale por sí mismo, a pesar de que la solución a la que llega, tú la estás viendo y a lo mejor podrías decir, yo jamás haría eso. Pero como le decía nada menos a una persona el fin de semana que puso estas palabras ella misma en su boca hablando de una persona y me decía, yo creo que yo nunca lo haría. Y mi respuesta fue, no sabes. No digas que nunca lo harías porque no sabes si lo harías o no hasta que estés en esa circunstancia. Y creo que esa es una de las enseñanzas que a mí me dejó la película, pero además esto de lo que tú hablas, esa solución a la que él llega, es en parte me rindo. O sea, si esto es lo que tengo que hacer, me rindo, lo hago y salgo de aquí con vida. Porque de otra forma, si me quedo atado al ego, aquí me voy a morir. Así como soy, antes muerto que sencillo, pero aquí me voy a morir, no va a haber quien me saque de aquí. Entonces, creo que esas son las dos grandes enseñanzas que a mí me dejó y que sí, en determinados momentos de la vida, te acuerdas y dices, es que eso es una situación de supervivencia real. Y a veces nos mortificamos por cosas totalmente sin importancia, pero las llevamos a una situación extrema como si estuviéramos en los zapatos de Aaron, ¿no? O sea, como si de verdad tu situación fuera de vida o de muerte, cuando no lo es. Y vivimos en esta constante angustia, porque eso es angustia, de qué es lo que vamos a hacer cuando la mente nos está mandando el mensaje de que es gravísimo y en realidad no lo es. Si te detienes a estar presente contigo en el aquí y ahora, puedes tener esa conciencia de que no es tan grave, de que la solución es sencilla, de que puedes simplemente en esa presencia ir encontrando la inspiración que te dé la salida que sea más adecuada en la circunstancia, por más complicada que parezca. Y creo que eso es, una vez que lo logras percibir de esa manera, te complicas menos la vida y la existencia, ¿no? Pero es perdernos un poco en el futuro sin reconocer que estamos plenos y que tenemos o sea, que tenemos todo para disfrutarlo, pero a veces siento que se nos va la vida en eso, ¿no? Entonces, sí, esta sin duda y la recomendación que acabas de decir se me hace muy, muy linda porque creo que el mensaje es, saca tu fuerza interior, busca tu fuerza interior. En, eh, en cualquier momento de tu vida, búscala y reconócela y sigue caminando, ¿no? Entonces, esa es la invitación no solamente para circunstancias tan extremas, sino para momentos de la vida que a lo mejor uno no encuentra como la salida. Es como esta vuelta de ir a dónde fui fuerte y agarrarte un poquito de ahí, decir, si ya fui fuerte en esta situación, obvio voy a poder sacar esto. Entonces, pues no sé, Pati, si tú tengas a lo mejor alguna otra recomendación aparte de la que nos acabas de decir, que sí, yo también la vi y dije, claro, o sea, como que hace mucho sentido porque creo que va por el mismo camino y lo más importante tampoco es perdernos justo en el andar. Sí, yo ahorita que dices que este par de películas te ayudan a ir dentro y a tomar tu fuerza interior y demás, hay un libro que a mí me encanta, incluso en algunas ocasiones se lo he recomendado a clientes o a algunas de mis amigas se los he regalado,
que se llama El poder está dentro de ti, de Louise Hay. Y este libro te va llevando de la mano a saber que efectivamente el poder está dentro de nosotros, el poder de sanar, el poder de sanar una enfermedad, pero también de sanar alguna herida, de sanar un abuso, de sanar una situación de violencia, de salir. A mí me encanta porque tú y yo hemos hablado muchas veces en muchos de los episodios en el tema de la víctima y cómo este rol lo vamos pasando de generación en generación. Y es un mensaje inconsciente que vamos heredando a nuestros hijos porque inconscientemente aprendemos a estar en ese rol, a que yo soy la víctima de las circunstancias, la víctima de la enfermedad, la víctima de lo que hizo el vecino, la víctima de todo lo que me pasa. Y este libro a mí me parece maravilloso porque Louise Hay fue una persona que padeció enfermedad, que vivió abuso en su infancia, y al final se convirtió en una escritora, en una inspiradora, y además ella misma hacía trabajo de sanación con sus clientes. Entonces, me parece que hay mucha congruencia en todo lo que ella enseña. Y te dice precisamente una persona que ha estado en los momentos más vulnerables y además los comparte, porque muchas veces también nos han enseñado de manera inconsciente a no abrirnos a esta vulnerabilidad, a no decir lo que nos pasa, porque mostrar esa vulnerabilidad pareciera que es peligroso. Cuando yo he aprendido en los últimos años que a lo mejor mostrarte vulnerable o reconocerte vulnerable es una gran fortaleza que te lleva a decir, sí, me pasa esto, sí me siento así, te ayuda a estar presente con lo que sucede en tu vida, a salir de ese rol de la víctima y tomar la fuerza interior que todos, absolutamente todos tenemos, para tú dar pasos para esa sanación, ya sea física, ya sea emocional, ya sea espiritual. Hay muchos tipos de heridas y de cosas que podemos sanar, no solo la enfermedad. Y no nos damos cuenta porque no nos han enseñado a reconocer la manera en que experimentamos las emociones. Hay adultos que si tú les preguntas qué te pasa, no saben. No saben si están enojados, no saben si están tristes, si están angustiados, si están en pánico, no saben reconocerlo. Entonces creo que desde ahí es empezar este reconocimiento y cambiar el diálogo interno que nos vamos diciendo, porque ahí empieza a estar la diferencia entre ser víctima y ser responsable de tu propia vida y poder tomar las riendas y cambiar determinadas cosas y sanar determinadas heridas o sanar determinadas emociones o enfermedades, pero necesitas ir dentro. Y ella te va diciendo cómo en lugar de decir no puedo, lo cambies a lo mejor, digo, no es exacto, pero es algo que ella diría, decir, todavía no me sale, lo estoy practicando, todavía no me sale, pero es completamente un mensaje distinto para el cerebro decirle, todavía no me sale, que decirle, no puedo. Y el lugar, a mí, algo que se me hizo muy fuerte y muy profundo, pero también muy amoroso, es que ella, hablando de su experiencia de abuso, ella dice, si tú eres una persona que está leyendo este libro y que tienes una situación similar o de mucho dolor o que hubo violencia o golpes o lo que sea, bendice la situación, agradécela, agradece lo que aprendiste y bendice a la persona involucrada en esa situación de dolor, porque es para ti.
el bendecir y agradecer esta circunstancia, por más dolorosa que haya sido, por más que te haya marcado, que te haya hundido, que te haya robado un montón de cosas, cuando tú la aceptas, que es en parte de lo que tú decías de la rendición. Hablamos de una rendición, no de rendirme, y tú lo mencionaste con esas palabras hace rato, no es rendirme, tirar la toalla y ya me quiero morir y ya no quiero hacer nada. No hablamos de esa rendición, hablamos de la rendición de decir, ok, esto me pasó, no me gustó, pero ya está en el pasado, lo bendigo, agradezco lo que soy a partir de eso, lo bendigo y lo suelto. Y en ese proceso, y yo les digo mucho a mis clientes que a veces eso no te lo crees, lo empiezas diciendo y no te lo crees y estás enojada mientras lo dices y es válido. Pero mientras empiezas a repetirlo, cada vez que te acuerdas de esa situación dolorosa, vas soltando un pedacito y vas soltando hasta que llegue un momento en que realmente lo sientes y dices, lo agradezco, lo bendigo, porque gracias a eso que sucedió, hoy soy quien soy. Y empiezas de esa forma a cambiar el rumbo de tu vida. Entonces, me parece un libro maravilloso que tiene muchísimas enseñanzas y además es muy práctico, porque lo que ella te va relatando lo puedes ir aplicando a tu vida, puedes ir haciendo estos cambios en el diálogo interno, a, en lugar de decir, este carro otra vez ya se me descompuso, no prende, no puede ser, ya me volvió a dejar tirado. O sea, todo eso es energía y todo eso es pensamiento. Y al final, eso es lo que terminas manifestando en tu vida. Entonces, si tú cambias incluso en el momento en que te está dejando tirada el carro y demás, dices, ok, tengo prisa, aquí te voy a dejar, tengo que buscar otra forma de trasladarme, pero gracias por todos los lugares a donde sí me has llevado. Y agradezco que muy pronto tú vas a estar en otro lugar y yo voy a tener un carro mejor que me va a llevar a mi destino. Y empiezas en ese proceso a salir de la queja y del rol de la víctima para entrar en otro rol completamente diferente, empezando por lo que te dices a ti mismo y por los mensajes que lanzas al mundo. Yo soy una convencida de que la queja no puede coexistir con las posibilidades. La gratitud coexiste con las posibilidades. La aceptación, la rendición coexiste con las posibilidades, pero ni la queja ni el juicio creo que puedan estar en el mismo lugar de mejores posibilidades. Entonces, creo que es un gran libro. Lo recomiendo a todos y cada uno, sea que hayan pasado por situaciones así de dolor o de sufrimiento o estén atravesando por una enfermedad o no, siempre hay algo que podemos sanar, siempre hay algo que podemos ir dentro y descubrir y cambiar. Entonces, a todas las personas de verdad es un libro que todos deberíamos de tener. Siento que a pesar que uno puede tener como muchas circunstancias muy, muy fuertes en la vida o que no veamos, ya sabes, como la salida después del túnel, la gratitud sin duda es como un aliciente a seguir caminando. Y aquí, antes de pasar a la otra recomendación, quería compartir una experiencia que viví hace poquito. Y yo creo que a veces la vida te lo pone también para que no te azotes tanto y te diga, ay, no, mijita, tú estás bien, ¿no? Porque acá en la Ciudad de México hay un transporte que se llama Cablebús. Recuerdo que ese día había mucho tráfico y pues no alcancé como a que me pasaran por mí y tenía que llegar. Entonces me subí y, ay, me dio como mucha, pues no sé, como mucha nostalgia, porque había una señora ya mayor
que iba en silla de ruedas con su hijo mayor, o sea, los dos ya estaban grandes. Y entonces la señora se subió y la dejaron como en una cabina y a los demás en otro. Y mientras yo iba pensando y iba viéndola, dije, híjole, qué afortunada soy yo, porque yo nunca he tenido, yo cuido a mi mamá, ¿no? Yo nunca he llevado a mi mamá en un transporte público para que vaya a una cita con un médico, para que se vaya a, pues, al lugar que tenga que ir. Y ojo, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que a veces no nos damos cuenta de lo afortunado que somos, ¿no? Desde a lo mejor otras personas no tienen las mismas posibilidades económicas para que tú tienes para trasladarte y a veces no nos damos cuenta y lo damos por hecho, ¿no? O sea, nos damos por hecho que saco mi celular, pido el Uber y ahí está. Pero hay otras personas que tienen que pasar por muchísimo para llegar al destino, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas que desde la mañana puedes empezar a agradecer, siento que a lo mejor le da una visión completamente diferente a tu día, porque te vuelves más consciente de lo que tienes y dejas de pensar en lo que no tienes, porque a lo mejor lo que yo no tenía en ese momento era tiempo, pero la señora no tenía un lugar o un transporte. Con esto no estoy diciendo que sea decente, pero esas madres están en la altura y yo sentí horrible. O sea, hay un momento en el que van un poco rápido y se siente horrible. Y la señora, yo pensando, si yo estoy sintiendo feo, imagínate la señora mayor en silla de ruedas, ¿no? O sea, es como tener un poquito de empatía. Entonces, y todo empieza a cambiar cuando empiezas a agradecer lo más mínimo. Y a veces cuando hacemos estos ejercicios, porque yo tengo el libro de gratitud, que son ejercicios que se hacen todos los días. Cuando te empiezan que son 10 dices, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer 10? ¿No? O sea, ni siquiera puedo, porque yo partía de ahí, o sea, de decir, te agradezco. Y cuando lo empiezas a hacer y te vuelves más constante, como que todo empieza a fluir. Entonces, sin duda, el libro que nos acabas de recomendar nos va a abrir y siento que nos abre como a ver la vida de colores cuando todo va en gris. Efectivamente, yo creo que hay muchísimas herramientas una vez que elegimos ser responsables de nuestra propia vida, muchísimo de dónde echar mano para irlo haciendo poco a poco. Yo reconozco que no es un camino fácil y que requiere muchísima atención, presencia, compromiso, un poquito a lo mejor de disciplina, pero que sin duda creo que los resultados siempre valen la pena. Y tú hablabas hace un momento y lo quiero retomar porque creo que es sumamente importante, que no se trata de no validar lo que nos sucede, debemos, creo yo, empezar por ahí, empezar por identificar nuestras emociones, saber en dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir, porque esto de vivir en el piloto automático es sorprendente. Las veces que yo le he preguntado a las personas a dónde quieres ir y no saben. ¿Qué quieres hacer? No sé. O sea, ¿te quieres quedar? ¿Te quieres ir? Porque te estás quejando de A, B, C, D. ¿Por qué estás ahí? Y la respuesta es no sé. Y creo que ese no sé es parte del piloto automático inconsciente en el que vivimos. Es parte de ir arrastrados por la corriente y de estar viviendo una vida que ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo, porque te levantas de forma automática, ya te levantas quejándote, renegando, diciendo todo lo que tienes que hacer y que no te va a alcanzar el tiempo y no te va a alcanzar el día. Y desde ahí estás empezando en una vibración que luego nos sorprende, que nos acarrea más problemas. No reconocemos, ni valoramos, ni agradecemos a nuestro cuerpo. No nos damos esos primeros minutos por la mañana para tocarlo y decirle gracias por esta experiencia de vida. Gracias por
cada uno de los órganos que trabajan 24/7 para mantenerme vivo y haciendo todo lo que debo hacer o que creo que debo hacer, ¿no? Y, y creo que eso es fundamental, no nos enseñan a hacernos conscientes de nuestra vida. Sabemos que estamos en un lugar que no nos gusta, que no queremos, pero no sabemos ni qué hacer para cambiarlo, ni a dónde lo quiero cambiar, y si no estoy aquí, en dónde quisiera estar. Es simplemente en automático esta queja constante o no me gusta, no quiero, pero no hacemos nada por hacer este análisis de, ok, no te gusta lo que tienes, ¿qué puedes hacer tú para cambiarlo? Y necesitas saber a dónde quieres ir para poder tener un cambio. Y no nos enseñan a hacer eso. Pero aunque no nos enseñan a hacerlo, llega un momento en la vida en que tú puedes decir, a ver, basta. Y en el momento en que tú dices, basta, y estás 100% comprometido con ese cambio, por eso yo siempre les digo que la magia sucede y que la magia aparece, porque una vez que tú lo determinas, empieza a llegar la forma y la manera, pero tienes que ser tú el que se detenga a decir basta y a saber qué quieres de tu vida, a dónde quieres ir, porque de otra manera vas a seguir en esa bolita de nieve rodando a donde la vida te lleve y seguir chocando con lo que no quieres chocar porque no tienes un control y porque no tienes un destino y porque vas como una bola de nieve a toda velocidad sin darte cuenta ni siquiera por dónde estás pasando, a quién estás aplastando, a quién te estás llevando en el camino, a quién estás dejando atrás. Y vas por la vida rodando, 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 porque hay que rodar, porque te enseñaron a rodar, pero no te enseñaron cómo ni por dónde ir, ni que a pesar de que eres una bola de nieve te puedes detener y descansar. Y no nos detenemos a descansar hasta que como la bola de nieve se estampa con un pino y ahí se detiene. Pero si no hay algo que te detenga, que puede ser un accidente, una situación dolorosa, una pérdida de un trabajo, una crisis financiera, o sea, me puedo estar aquí dando un millón de cosas que son estos parteaguas de los que estamos hablando, son estos el antes y el después de este evento, son esos pinos que nos detienen. Y que si no fuera muchas veces por esa circunstancia que te sucedió, te detuvo, aunque te detuvo con un súper golpe doloroso y te estrellaste, pues pareciera ser que era la única forma de detenerte. Y creo que esos son esas historias, Yu. Eso vienen a ser esas historias en nuestra vida, a detener ese piloto automático y decirte que por ahí no vas, que ese no es tu propósito, que no te estás dando cuenta de la velocidad que llevas y la forma en que estás rodando en el camino. Precisamente creo que esos son esas anécdotas y esas historias y esas experiencias en la vida, el pino que nos detiene, porque de otra forma no tenemos esa capacidad de detenernos nosotros mismos. Y vaya, que esas cosas suceden cuando ya de plano tú estás a una velocidad y en una inconsciencia total de lo que es tu ser, creo yo, ¿no? Y siempre vienen a enseñarnos, siempre, siempre. Como dice el dicho, cuando el alumno está listo, llega el maestro o llega el mensaje y a veces tiene que llegar de esa forma como estrellándose para que podamos ponerle atención, porque de otra forma no lo descubrimos. Sí, me quedé pensando como en muchas cosas. Una de las cosas que yo hago mucho cuando estoy como muy perdida, desde muy chiquita, siempre me han gustado como los discursos. O sea, yo creo que gran parte por eso estudié literatura, ¿no? O sea, como el poder realmente que tiene la palabra como para transformarlo
de una manera a lo mejor muy negativa como lo hizo Hitler, hasta hacer movimientos inspiracionales como son varios de los conferencistas que yo sigo. Y tienes razón, o sea, yo creo que vivimos en un mundo en el cual nos enseñaron mucho a competir, ¿no? Y tener esta cuestión animal de sobrevivencia de todo el tiempo, pero ya no lo hacemos cazando, ahora lo hacemos buscando el mejor puesto, buscando el mejor carro, ¿sabes? Como esta cuestión de ir posicionándonos siempre arriba del otro por la sobrevivencia, pero creo que es una enseñanza que no, la cual no comparto, pero que mucha gente sigue, ¿no? Por esta cuestión también de pertenecer y de querer ser, ¿no? Más que vivirlo. Entonces, dentro de estos discursos, yo admiro muchísimo, tal vez también porque tiene como esta vena de literatura y esta vena poética, al expresidente uruguayo Pepe Mujica. Es una frase que la voy a leer porque tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, con esta cuestión de querer correr todo el tiempo, pero el asunto que también no nos preguntamos. ¿Por qué siempre estamos corriendo? Considero que es parte de este discurso que él dio, tiene que ver mucho con la cuestión de valorar nuestro tiempo y valorar para qué usamos ese tiempo, ¿no? Y entonces él decía, inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir, comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tú tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad. Y cuando yo lo escuché, porque aparte Wow, él obviamente pues lo hace, ya sabes, con la emoción, la tonalidad, etcétera, yo lloré, o sea, claro. porque sí, porque a veces vamos como en esta lucha de querer tener cosas y vamos con esta lucha de tener el estatus que nos dijeron que era en el correcto, pero no nos damos tiempo para pensar que estamos perdiendo a Cronos, ¿no? A ese cruel que siempre está ahí, que al parecer es muy superfluo, pero que siempre está. Entonces esta frase y este discurso llegó a mí cuando yo estaba como muy perdida respecto al deber ser, ¿no? En esta cuestión de tenías que tener esto ya a tu edad o tener que haber cumplido ciertas cosas. Y cuando lo escuché, Patti, fue como una liberación porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos quejado literal, ¿no? Cuando eres muy godín, de ya deseo que llegue el fin de semana para poder vivir. Y a veces cuando estás muy cansado, ni siquiera lo aprovechas porque realmente estás muy cansado, ¿no? O sea, pero tienes tu cuenta de banco llena. Entonces es como una esclavitud completamente del consumismo, ¿no? De que si ya salió el nuevo teléfono, si ya salió la nueva versión de la camioneta que quieres, si ya salió esa casa que estás deseando, que con lo que vamos, yo no estoy diciendo no consumamos, porque la economía es eso, pero es no nos volvamos dependientes de eso. O sea, no nos esclavicemos a un horario de trabajo para no disfrutar el día, ¿no? O sea, mucha gente yo he escuchado decir, es que detesto el lunes porque tengo que ir a trabajar y porque, y de repente yo me he puesto a analizar si yo realmente detesto los lunes y la verdad no. O sea, porque yo ya no espero al fin de semana para ir a ver una obra de teatro, ¿sabes? O ya no espero para ir a cenar con una amiga el viernes. O sea, porque creo que también lo que él nos invita es a seamos libres, no nos esclavicemos nosotros con lo que soñamos, disfrutemos el momento y demos la oportunidad de vivir el presente, ¿no? O sea, sé que uno de mis grandes ilusiones es viajar, ¿no? Y lo estoy haciendo y estoy ahorrando y estoy haciendo como todo lo que tenga que hacer, pero tampoco te pierdas el proceso. O sea,
Me encanta hablar de libertad, Yu, y me encanta que lo hayas mencionado precisamente en este episodio que hablamos de impactos en la vida, porque yo creo que eso es lo que nos falta a todos, libertad. Eh, Pretendo ser alguien que no soy por encajar y en eso pierdo mi libertad. Me esclavizo a un trabajo para lograr cosas que tal vez no quiero, pero que la sociedad me demanda o yo culpo a la sociedad de demandarlos y pierdo mi libertad. Me quedo callada y no expreso lo que realmente quiero expresar cuando alguien está bulleando a otra persona por encajar, por ser apreciado, por ser querido, por ser aceptado, y en eso pierdo mi libertad. Y hay un montón de cosas que hacemos todos los días en las que perdemos la libertad y no nos damos cuenta. Y de hecho, Curso de Milagros te habla de eso. Ahorita que decíamos que el juicio y la queja no pueden coexistir con las posibilidades y con la plenitud, la paz, creo que tampoco pueden coexistir con la libertad. Al final creo que los seres humanos eso es lo que buscamos. Buscamos paz, buscamos libertad. ¿Por qué te quieres ir de vacaciones? Para estar en paz y tener libertad de despertarte a la hora que tú quieres, desayunar con quien tú quieres, al ritmo que tú quieres, tomarte un tiempo para respirar profundo, para si estás en la playa escuchar la profundidad y la inmensidad del mar, del choque de las olas, tocar la arena, o al menos yo por eso lo hago. O sea, hay gente que pasa por la playa y no se dio cuenta cómo se sintió la arena en la piel, a pesar de que caminó por encima de ella, ¿no? Y volvemos a lo mismo, vive sin vivir, sin experimentar. Y entonces creo que toda esa búsqueda en el fondo es por la paz y por la libertad. Pero estamos perdidos en tantas otras cosas que nos roban la paz y nos roban la libertad. Pero lo peor y lo más grave, Yu, es que nosotros elegimos eso. Nosotros elegimos competir y perder la libertad. Nosotros elegimos ser aceptados y renunciar a nosotros mismos. Nosotros elegimos estar en un trabajo que odio, pero que me da mucho dinero y que me tiene alejado de mi familia y que me ha mantenido sin poder experimentar el crecimiento de mis hijos. Y en el fondo tampoco quiero eso, pero es que eso es lo que creo que debo hacer, otra vez el deber ser. Y eso es lo que me pide la sociedad y yo elijo meterme a ese arroyo de la sociedad, de cómo deben de ser las cosas, de cómo debes pensar, de cómo te debes comportar, de qué debes elegir a pesar de que eso no quieras elegir. Y muchas personas hoy en día eligen el matrimonio porque es lo que sigue, porque es lo que tiene que ser, porque es lo que mis papás y la familia está esperando de mí. Y a lo mejor yo soy un alma que no vino para el matrimonio, vine para otras cosas, pero me meto al arroyo porque Eh, cómo voy a y Quedarme fuera. Ujú. renuncio a mí y a mi propósito de vida en muchas ocasiones por cumplir el deber ser que me está imponiendo el resto y pierdo mi libertad. Vuelvo a perder mi libertad y perdemos la libertad todos los días, nos metemos en la cajita todos los días, pero eso estoy eligiendo yo. Ojo, hay que ser responsables y reconocer que yo estoy eligiendo meterme ahí. Yo estoy eligiendo echarme un clavado a esta corriente inmensa de la sociedad y dejar que me lleve y me arrastre, porque no tengo la valentía de agarrarme de mi libertad y decir, yo no quiero estar metido en esa corriente, a mí no me late, a mí no me gusta, al menos por el momento, tal vez mañana cambie de opinión, pero hoy no quiero eso.
pero elegimos nosotros mismos estar en esa corriente arrastrados. Y la corriente te va a llevar con su fuerza a ver a dónde desemboca. Pero tú lo estás eligiendo. Hay que reconocer que elegimos eso para nuestra vida. Y bueno, Miyu, este ha sido un episodio fuera de lo común. Elegimos empezar así con un poquito de historia y de recomendaciones y de inspiración para arrancar esta cuarta temporada y festejar, celebrar de cierta forma este aniversario que estamos cumpliendo. Y quisiera que en esta sección que sigue y seguirá, a no ser que nos indiquen lo contrario, de recomendando el carajillo, ya hemos tenido hoy muchas recomendaciones. ¿Qué recomendarías para cerrar el día de hoy, mi querida Judith? Que va a haber momentos en los cuales nos vamos a romper, ¿no? Porque como bien lo decías, nos vamos a preguntar si debemos de seguir en el trabajo, en la relación, que a veces no sabemos si irnos y quedarnos. Y eso mal que bien nos va fracturando pues nuestro ser y nuestro corazón y todo lo que tenemos que hacer. Y es real, o sea, a veces hay como un bloqueo y piensas que tú eres el único que pasa esas cosas y que te vuelves una víctima muy bonita, ¿no? Te posicionas en tu papel de víctima y entonces también te vuelves un buscador, y lo digo por mí, de muchas cosas alternativas y una a lo mejor te responde una, pero no entras como en tu conexión, etcétera. Entonces, mi reflexión de esta nueva temporada es que sin duda vamos a estar rotos en algún momento de la vida, pero siempre hay que volver a nosotros mismos. Hay una técnica que justamente parte de Japón y que se llama el kintsugi. Lo que busca es que cuando se rompe una vasija, ellos en lugar de desecharla, empiezan a unir las piezas con un acabado de oro. Y creo que eso es como nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando estés en una ruptura, cuando te corran del trabajo sin ninguna explicación, cuando se muera alguien, cuando tú misma estés en un proceso a lo mejor de rendición y no sepas qué hacer, es como volver a pegar esas partes de ti, pero que el pegamento sea el amor que tú te das y te reconstruyas a partir de eso. El valor que tú te das es el que le vas a transmitir al mundo. Hay una vez un empresario decía, ¿por qué una botella de agua tiene diferentes precios dependiendo del lugar? A lo mejor en la tienda te puede costar 15 pesos, en el cine 30 pesos, en un restaurante acá en la Ciudad de México, en Polanco, hasta 40 pesos. Es la misma sustancia, pero tú le has dado un valor diferente. Entonces, yo invitaría a que cuando nos volvamos a reconstruir, lo hagamos con el amor profundo que tenemos adentro y no desechemos esa parte de la historia porque es parte tuya. Y cuando estés ya muy bien montada con esta vasija y que de repente tu corazón esté lleno, salgas al mundo y el valor te lo des tú. Qué lindo, Yu, me encantó. Me encantó tu recomendación porque sí, todas esas heridas y rupturas se vuelven parte del hermoso ser o de la hermosa vasija que somos, y la diferencia entre ser esta vasija de enorme valor o no serlo es saber aprender de cada experiencia, reconocerla y sanarla con amor profundo. Así que con eso cerramos el día de hoy y nos escuchamos a la próxima.
Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos. Si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.